mensaje de hoy, como decía, es Dios desea lo mejor para ti. Y hace años un gran amigo nuestro, siervo de Dios, nos dio una recomendación en cuanto a la palabra de Dios. Él decía, hay 31 proverbios en el libro de Proverbios. Dice, léete todos los días uno porque está lleno de tanta riqueza y tantos consejos que son buenos para la vida. Y así lo hicimos y la verdad que hay muchas cosas que podemos aprender. Pero hoy quería leerles el Proverbio 3, del 5 al 6, que dice así. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Y es un proverbio bien interesante y quizás es para aquellos que llevamos muchos años en el camino del Señor, porque hemos conocido al Señor, hemos tenido un encuentro personal con Él, nos ha transformado de dentro y ese cambio interno poco a poco se va viendo en el exterior. Y conforme vamos creciendo y madurando y leyendo más de la palabra, vemos cómo hay dones y talentos depositados en nosotros y que Dios tiene promesas para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y muchos de nosotros somos llamados, no somos frutos de la casualidad, ¿lo sabías? Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El problema está cuando todo esto se vuelve común. Leemos la palabra, sabemos de las promesas, vamos creciendo y ya creemos que, bueno, ya yo no peco más, ya yo tengo una vida más o menos estable, adoro a Dios, voy a los cultos y soy una cristiana, un cristiano medianamente bueno. Pero cuando eso se vuelve común, puede pasar que ya no vamos a tener ese temor de Dios. Vamos poco a poco quizás perdiendo la pasión por Dios y ni buscamos mayor consagración. Porque la vida en cristiano no es así. La vida en cristiano siempre tiene que ir hacia arriba. Pero depende de nosotros, de cuanto más queramos de Dios, hasta dónde vamos a llegar. Porque si te conformas, te vas a quedar aquí. Y no pasa nada, porque una cosa es la salvación, pero una cosa es alcanzar el propósito de Dios en mi vida. Entonces mi anhelo tiene que ser de ir siempre hacia arriba. Pero a veces no buscamos mayor consagración y creemos que en el punto que estoy bien y ya no necesito aprender nada más de la vida cristiana. Y eso es algo bien peligroso. Y esto incluso ha pasado a grandes hombres y mujeres de Dios que son grandemente usados por Él, pero llega a un punto que dice, ya estoy bien aquí. Y empiezan a apoyarse en su propio entendimiento en lugar de mantener esa dependencia continua con Dios. Y hoy les quiero hablar de un personaje de la Biblia que me atrevo a decir que le pasó esto. Fue llamado desde el vientre de su madre, escogido por Dios con un propósito concreto. Y estoy hablando de Sansón. La historia de Sansón la pueden leer en el libro de Jueces, capítulos de 13 al 16. Léanlo en casa porque es bien interesante la historia de él. Veamos el llamado de Sansón. Jueces capítulo 13 del 2 al 5. Y había un hombre de Sora de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, he aquí tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor, ni de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y aquí vemos cómo Sansón fue llamado incluso antes de ser concebido, porque Dios ya nos conoce antes de que fuimos concebidos, tú y yo, lo sabían. Dios nos va depositando unos dones, unos talentos y dice, bueno, esto lo quiero para esto y para esto. El problema es que nosotros muchas veces nos apartamos de ese propósito. Pero Sansón fue llamado antes de ser concebido. Y el ángel le da unas instrucciones claras a la madre. Y luego también se las da al padre.
Y en el capítulo 13 se repite hasta 3 veces esas instrucciones. Y cuando la Biblia pone hasta 3 veces el mismo capítulo, es para que ponga atención a lo que está diciendo. Queda claro de que los padres no tenían ninguna duda, ni siquiera los hijos, de lo que tenían que hacer, de qué tenía que cuidarse y para qué era esa unción de Sansón. Y vimos como que él no podía beber ni vino ni licor, no comer ninguna cosa inmunda, no podía pasar navaja sobre su cabeza porque iba a ser nazareo para Dios. Y una persona nazarea era una persona que hacía un voto especial de consagración para Dios por un cierto tiempo. Y en la ley estaba escrita una serie de normas de lo que tenían que cumplir para poder ser nazareo. Pero Dios quería que Sansón estuviera consagrado, o sea, apartado para Dios. Consagración significa eso, soy apartado o apartada para Dios. Y quería que Sansón fuese apartado desde su concepción y durante toda su vida. Y el fin era que Sansón salvara a Israel de manos de sus amigos de ese entonces, que eran los filisteos. Y hasta aquí muy bien la historia, todo muy bien, muy clarito. Y el llamado de Sansón era especial y específico. Y aquí quiero comentar algo de que cada uno de nosotros tenemos un llamado especial y específico. Por eso es importante que yo no me fije en qué hace mi hermano de al lado o cómo desarrolla sus dones, porque tú y yo podemos tener el mismo don, pero desarrollarlo de una forma diferente, porque tú y yo somos diferentes. Y es importante de que yo no me fije cómo tú desarrollas tu don, porque yo tengo que ocuparme de lo que Dios me ha dado a mí. Porque es muy probable que dentro del cuerpo de Cristo la función que tú tengas que desempeñar no es la misma que la mía y la del otro. Cada uno de nosotros formamos parte de un cuerpo. Pues es importante decir, Señor, en este cuerpo donde yo estoy, dime cuál es mi función, cuáles son mis dones, cómo tengo que desarrollarme para que se cumpla tu propósito. Y veo como en la iglesia muchas veces se ha perdido eso, un poco la creatividad de Dios. Y quizás consciente o inconscientemente muchas veces terminamos copiándonos lo que otros hacen. Y también muchas veces porque es lo más fácil. Pero en lugar de eso tenemos que buscar con todo nuestro corazón a Dios y preguntar, Espíritu Santo, ¿tú qué quieres de mí? ¿Qué quieres tú que yo haga con mi vida? ¿Cómo quieres que el don este que tú me has dado, cómo lo desarrolle? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me coloco? Miramos alrededor y a veces también nos dejamos llevar de lo que los demás quieren de nosotros. Porque muchas veces vienen, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Y terminamos enredados en tantas cosas que Dios no nos mandó a llamar a hacer. Y ahí es donde nos toca elegir si queremos agradar a Dios o agradar al hombre. Agradar a Dios o agradarme a mí mismo. De eso se trata también la historia de Sansón. Agradar a Dios, a los demás o a ti mismo. Jueces del 13, 24 a 25 dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, como Anedán entre Sora y Estaol. El llamado de Dios se cumplió en Sansón y fue bendecido con una fuerza extraordinaria para acabar con los enemigos de Israel. Y esa fuerza le permitía eso. Pero tristemente vemos como la vida de Sansón va decayendo de poco a poco, poco a poco. Y fue acabando con su propósito para el cual Dios lo había creado. Lo primero que vemos en la vida de Sansón que pasó, que quiso casarse con una mujer filistea. Dice que paseó por allí, la vio, la agradó, le dijo al padre, venga, concértame matrimonio con esta mujer. Acuérdense que eran los padres los que concertaban los matrimonios. Pues digo, Señor, gracias por haber nacido en este siglo, donde podemos escoger nuestro esposo
y nuestra esposa. Pero en aquel entonces eran los padres los que concertaban el matrimonio. Y esto iba en contra de la ley. Un hebreo, y mucho menos un nazareo, no podía casarse con una mujer pagana. Pero aún así los padres fueron con él. Y también aquí algo importante, de la importancia del papel de los padres con los hijos. Porque Dios nos ha dado una autoridad para con ellos, pero no para que hagamos cualquier cosa. A veces que creemos que soy cristiana y mis hijos ya nacen cristianitos, ¿verdad? Ya nacen y ellos solitos se hacen cristianos porque está en mí. No, los niños, dice la palabra, que deben ser instruidos en la palabra de Dios. Y eso no se hace trayéndolo solamente al culto, eso es un trabajo que hay que hacerlo a diario. Si yo quiero que un niño cante o alabe en la alabanza en la iglesia, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo en la casa todos los días, ponerle las canciones que escuchamos en la iglesia para que el niño se acostumbre a eso, a cantarle a Dios. Y también dice de enseñarle a guardar los mandamientos, adaptando por supuesto el lenguaje a cada una de las edades. Conforme van creciendo, pues más se le va diciendo. Aunque no hay más que lo que enseña a un hijo es ser testimonio vivo en la casa. Es un esfuerzo, yo lo sé, pero es un esfuerzo que trae grandes recompensas para tu vida y para la vida de ese niño. Y la Biblia no especifica acerca de los padres de Sansón, pero algunos dicen que quizás no fueron lo suficientemente estrictos con él. Me imagino la niñez de Sansón con esa fuerza, destacando por encima de los demás, los padres contando, mira, se nos presenta un ángel, él va a acabar con los enemigos, con los filisteos. Y me atrevo a decir que quizás fue demasiado mimado por sus papás. Porque él dijo a sus padres, cuando le dijeron, pero no hay mujer, tienes que irte allí a casarte con una pagana. Él le dijo, tómala para mí porque ella me agrada. Eso fue lo suficiente para convencer a los padres. Y cuando dice que iba de camino con sus padres, venía un león rugiente y él lo despedazó como un cabrito. Como tenía fuerza, para él era, pues, no sé, como un mosquito. Y lo despedazó. Pero dice que cuando volvió, se apartó del camino porque quiso ver el león, el cadáver. Y dice que fue, encuentra el cadáver del león, había un enjambre de abejas y había miel. Y dice que toma la miel con sus manos, llega a su casa y le da a sus padres, pero no les cuenta de dónde sacó esa miel. Porque era inmundo el haber tocado un cadáver. Él como nazareo no podía hacerlo, mucho menos tomar la miel de un cadáver y comérsela. Eso también iba en contra de la palabra de Dios. Y muchas veces nos apartamos también del camino por curiosidad. Decimos, bueno, ¿qué más da? Voy a probar un poquito de esto, un poquito de aquello, a ver qué tal me va, o a ver qué tal es. Pero si Dios te dice que no te conviene, no te conviene. Por muy pequeño que te parezca el atajo. Ay, voy un momentito por aquí, yo vuelvo al camino. Pero dicen que la curiosidad mató al gato. Pues en este caso, a Sansón también le fue contado. No podemos jugar con el pecado, ni fiarnos de nuestro entendimiento, porque el razonamiento siempre irá en contra de lo espiritual, aunque Dios nos esté usando, porque muchas veces confundimos, Dios está usando mi don, pero no arreglo mi vida y creo que estoy bien. No te apoyes en ese entendimiento. Y lo del cadáver de león y la miel ya era algo inmundo, pero parece que Sansón le iba cogiendo un poquito el gustito al pecado. Y resulta que se le ocurre hacer una adivinanza a los filisteos. Dice, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Dice Sansón, si adivinan esta adivinanza, les voy a regalar esto, lo otro, y empieza a jugar con algo que no debía. Y esto le trajo una desgracia a Sansón. Porque los filisteos decían, les había dado 7 días, dice, este va a ver
Y con la mujer que él se iba a casar le dijeron, nos tienes que decir, tú formas parte de nuestro pueblo. Porque al final la luz y las tinieblas chocan entre sí. Entonces le dice, convencen a la mujer y la mujer se pone a llorar, Sansón, dímelo, tú no me quieres, dímelo, tú, mira lo que me están diciendo, es mi pueblo y por favor. Al final ya Sansón cansado le cuenta. Y ella, por supuesto, se lo contó a los filisteos. Y cuando los filisteos fueron y dijeron, dice, sí, es el león y la miel, él se enfureció porque sabía que solamente su mujer lo podía haber contado, porque ni siquiera sus padres sabían. Y hay un principio básico que todo creyente debe saber. Todo lo oculto siempre sale a la luz, siempre. No te quepa ninguna duda. En Lucas 8:17, palabras de Jesús, dice, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. No intentes esconder tu pecado, porque el diablo te va a destrozar la vida. Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si encima falla Dios e intento taparlo, es peor para mí. Por eso siempre digo, y sobre todo a los que ministran con nosotros, alabanza bien con los niños o en cualquier lugar, prefiero que vengas y nos cuentes, mira, he caído en esto o aquello, para que oremos por ti, para poder quitar al diablo toda potestad sobre tu vida. Porque si no sabemos qué va a hacer el diablo, va a destrozar tu vida. Porque si intentas taparlo, al final lo saca a la luz. Porque todo lo que se hace, lo que se dice o lo que se piensa en lo oculto, va a salir a la luz. Entonces es importante esto. Y Sansón cada vez se daba más lujo, hasta el punto de visitar a Ramera. No sé en qué pensaba él, pero él diría, bueno, tengo fuerza, estoy matando filisteos, ya estoy cumpliendo con el propósito de Dios. ¿Qué más da una visita? ¿Qué más da un poquito de licor aquí, un poquito de allá? Y ahí fue donde conoció a Dalila. Y esta mujer fue quien finalmente consiguió quitarle todo el poder. Insistió e insistió hasta descubrir que si le cortaban el pelo, él perdía toda su fuerza. Y ella no se hizo esperar. Dice, ¿así? Cortando el pelo. Ah, interesante. Y dice que lo durmió sobre sus rodillas, mandó llamar a un hombre para que le cortara las 7 trenzas y lo entregó a los filisteos. Y Sansón despertó y él pensó que se iba a librar como siempre, se había librado. Él estaba acostumbrado a llevar este tipo de vida, pero ya el Señor dice que se había apartado de él. Los filisteos le sacaron los ojos, la ataron con cadenas y lo pusieron a girar el molino en la prisión y se burlaron de él. Porque así es el enemigo. Él vino a robar, a matar y a destruir vida. Pero solamente lo alcanzará si tú le abres las puertas. Él es muy sutil. Él espera lo que tenga que esperar. Pues es la palabra que nunca te fíes de tu propia prudencia. Confía en Dios, entrégale todo lo que hagas, tu caminar. Grandes hombres y mujeres de Dios han caído porque no supieron aplicarse lo que Pablo dijo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y a veces llevamos tanto tiempo en el camino que creemos, esto me es lícito. Y el Señor por dentro diciendo, no te conviene, no te conviene. A Sansón le dijo, no te conviene. No comas la miel, no vayas a ver un cadáver, no te cases con una pagana, mucho menos a casar una ramera. Al final, ¿qué pasó? Que el Señor se apartó de él. Tenemos que buscar en todo momento agradar a Dios y no nuestras propias pasiones. Quita de tu vida toda piedra de tropiezo y no te apartes nunca del camino, por muy pequeño que te parezca, como decía antes, ese atajo. Ay, por aquí llego antes. No. Si el Señor te dice es por aquí, vete por allí.
Lo bueno de esto es la misericordia de Dios. Como decía yo, Dios desea lo mejor para nosotros. Sansón tuvo un arrepentimiento genuino en su corazón. Él se dio cuenta de lo mal que había hecho. En Jueces 16, 22 dice, cuando le estaba sucediendo todo esto, pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Y tú dirás, lógico, si me corto el pelo, sigue creciendo, ¿verdad? Incluso dicen que cuando alguien se muere, que hasta un tiempo, no sé cuánto, hasta el pelo y las uñas siguen creciendo. Y podríamos decir, bueno, qué observación más absurda. Pero cuando la palabra de Dios pone algo, es porque quiere que prestes atención. En la Biblia nunca hay una palabra de más ni de menos. Lo que estaba diciendo, claro, que vuelva a crecer. Pero lo que quiere decir, hijo mío, has fallado, pero ven delante de mí con sinceridad que yo te voy a dar una nueva oportunidad. Eso es lo que le estaba diciendo a Sansón. Ahí es Dios, su misericordia es nueva cada mañana. Pero tiene que haber un cambio de rumbo en tu vida. Porque muchas veces jugamos con la gracia de Dios. Ay, Señor, perdóname, bueno, voy a cambiar. Señor, perdóname, ya no lo hago más. Eso no es un arrepentimiento genuino porque no hay un cambio de rumbo en tu vida. Sansón tuvo ese cambio. Vamos a leerlo en Jueces 16, de 25 al 30. Y sucedió que cuando estaban alegres, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía. Y lo pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano, déjame palpar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme en ellas. Y el edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres, mirando mientras Sansón los divertía. Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí. Te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Y Sansón asió las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ella, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con toda su fuerza y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante toda su vida. Ya no le importaba su yo. Ya no era lo que a mí me agrada. Ya no es lo que a mí me importa. Ya no es llevar mi vida a mi manera. No, Señor. Ya no me importa destacar. Ahora Sansón había muerto a sí mismo. En este caso, incluso literalmente, porque murió en esa ocasión. Pero lo hizo porque quiso agradar a Dios por encima de todo. Y aunque suene quizás dramático, es maravilloso morir a uno mismo. Pruébalo un poquito para que veas la mano de Dios como obra en tu vida. Porque de lo contrario, si no muero a mí, al final va a ser mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y morir a mí mismo significa, no solamente se refiere al pecado, porque dejar el pecado le corresponde a todo cristiano, eso es lógico. Agradar a Dios muchas veces significa renunciar incluso a tus propios sueños. A mí me tocó renunciar a muchos sueños. Uno de ellos era estudiar en la universidad. Era mi sueño, yo quise estudiar, prepararme. Y yo opino, bueno, y sigo opinando que es bueno prepararse, es bueno estudiar, claro que sí.
A todos los jóvenes les digo, no dejes tus estudios, prepárate, estudia. Mira de qué te gusta. No pienses en dónde vas a ganar más dinero, piensa en lo que te gusta, lo que te nace. Pero el problema es cuando eso te lleva donde Dios no te quiere. Porque nunca hagas nada que te lleve al lado contrario, donde Dios te quiere llevar. Eso significa morir a uno mismo. Señor, yo quiero ir por aquí. Pero Dios te está diciendo por aquí. Bueno, ¿y por qué, Señor? Dios conoce nuestro futuro. Él sabe lo que te conviene. Él sabe lo que es mejor para ti. En Isaías 55, 8 a 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios desea lo mejor para ti, pero depende de ti si quieres agradar a Dios, agradar a los demás o agradarte a ti mismo. Señor, yo quiero cumplir tus sueños, no los míos. Tu voluntad, no la mía. Y cuando yo muero a mi yo, es cuando ya soy una con el Padre. Así como lo dijo Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús estaba deseoso de ir a la cruz? No. Él pasó por el huerto de Getsemaní. Lloró amargamente. Fue abandonado por los discípulos. Se quedó solo. Pero él dijo, Señor, me gustaría que de mí pase esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque Dios desea lo mejor para ti. Y la muerte y resurrección de Jesús era lo mejor para el mundo. La cuestión es que cuando el día que yo parta y esté delante del Señor, yo tengo que rendirle cuentas por lo que hice o he dejado de hacer. Y lo que yo no quisiera decirle, Señor, lo intenté. Bueno, yo hubiese querido. Bueno, es que estaba esperando a jubilarme. Bueno, es que después de esto o después de aquello. Bueno, es que quiero ser madre, es que quiero ser abuela, es que quiero conseguir un ascenso en mi trabajo, es que quiero. Al final es yo. Y al final el Señor nos va a decir, ¿dónde están tus dones? ¿Qué hiciste con ellos? La misión de Sansón era acabar con los filisteos. Hoy te pregunto, ¿cuál es tu misión en esta vida? Porque no somos fruto de la casualidad, ¿no? Y no importa la edad que tengamos. Instruye al niño en su camino y de mayor no se apartará de él. Pero yo he visto niños predicando, he visto niños alabando a Dios. Tampoco digas que yo soy muy mayor, no. No hay edad para Dios. Lo que hoy me gustaría es que cada uno de ustedes diga, Señor, quiero agradarte a ti. Señor, quiero cumplir tu propósito en mi vida. Señor, yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Vamos a ponernos en pie.